Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Política a la Arena. En el estudio estamos Pelayo Blanco y yo, Pablo Pérez, y hoy comenzamos esta serie de entrevistas con un invitado muy especial y que esperamos que esté con nosotros en muchas más ocasiones. Hoy viene Ignacio García Galán. Muchas gracias a vosotros por tenerme, en la que, espero sea la primera de muchas. Ignacio es licenciado en Historia y Estudios Asiáticos por la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un posgrado en Geopolítica por la Carlos III y la Escuela de Guerra del Ejército. Además, tiene un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU. Dentro de su abultada experiencia podemos remarcar que es colaborador asiduo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, haciendo análisis relativos a la geopolítica y seguridad en Asia-Pacífico. La charla que tendremos con Ignacio será sobre la situación actual en Asia-Pacífico, precisamente, y prestaremos especial atención al caso de China. Muy buenas, Pablo. Hoy tenemos el lujo de contar con un invitado llamado Ignacio García Galán, una persona que le interesa mucho la región de Asia-Pacífico y que conoce especialmente un país como China, tan importante en nuestros días. En julio de este año, del año 2021, se va a cumplir el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, un partido que además, como bien sabemos, se consolidó como fuerza dominante en la China continental tras la victoria del Ejército Popular de Liberación sobre los nacionalistas. En el año 1949, el Partido Comunista instauró un régimen de partido único que, tras varios procesos de transformación y adaptación, ha logrado mantenerse hasta nuestros días. ¿Qué balance podemos hacer, entonces, Ignacio, de estos 70 años de su gobierno en China? Buena pregunta, ¿no? Para arrancar la entrevista, ¿no? Empezamos sacando la artillería pesada. Vamos a ver, hacer un balance de 7 décadas de gobierno del Partido Comunista Chino no resulta fácil. Especialmente teniendo en cuenta que debemos hacer una clara distinción entre el gobierno existente antes de la muerte de Mao Zedong en octubre del 76 y lo que ha venido después. Por un lado, tenemos a un partido que sube al poder por medio de una victoria armada en la Guerra Civil China y que recoge un país hambriento y destrozado por décadas de guerra para tratar de desarrollarlo a golpe de látigo, a menudo desencadenando contra su propia población una violencia bastante desmedida. Todo ello con una serie de planes quinquenales, pésimamente diseñados, y que en la mayoría de los casos tuvieron un resultado desastroso. Todo ello al mismo tiempo, además, que se construía en torno a su líder un culto a la personalidad a la altura de algunos de los emperadores de antaño o incluso superior. Y por otro lado está el PCC que nos encontramos tras la muerte de Mao, dirigido por una serie de tecnócratas capitaneados por Deng Xiaoping, muchos de los cuales, como el propio Deng, en su día, en la época más oscura del maoísmo, llegaron a ser purgados y encarcelados. Entonces este PCC, que hereda una China empobrecida, crónicamente atrasada y con una sociedad marcial, en 40 años lo convierte en una de las grandes potencias económicas e industriales del mundo. Y claro, es inevitable, ¿no?, que en un proceso de transformación como este, el propio partido tenga que pasar a reinventarse. Y de manera gradual ha cambiado su retórica para abrazar un nuevo modelo, al que muchos gustan de definir como socialismo con características chinas o socialismo de corte chino, que en esencia es un paternalismo de Estado, a veces exagerado, a veces malentendido, y por medio del cual el PCC se asegura de garantizar el crecimiento del país y la progresiva prosperidad de su gente, entendiendo que a cambio esta se va a abstener de hacer preguntas incómodas o demandas inapropiadas. Este sistema, a pesar de las críticas, hay que reconocer que a ojos de la mayor parte de los chinos funciona bastante bien. Al fin y al cabo, el ciudadano medio de este país nunca antes había gozado de unos niveles de paz y de bienestar como los que tiene ahora, ¿no? Entonces atrás queda esa sociedad colectivizada, organizada, ¿no?, en torno a los preceptos más radicales del marxismo-leninismo, para pasar a un nuevo modelo social que es tremendamente competitivo y materialista hasta niveles extremos, ¿no? En China a día de hoy se practica un capitalismo que es probablemente de los más agresivos que pueda haber en el mundo, a pesar de que buena parte de las empresas del país, de una forma o de otra, siguen en manos del Estado, ¿no? Entonces no le vamos a descubrir a nadie el mundo si decimos que efectivamente tanto la República Popular como el propio PCC son hoy por hoy cualquier cosa salvo comunistas, ¿no? Y sin embargo, el mantenimiento de esta imagen de marca, por así decirlo, ¿no?, con la nomenclatura, con la parafernalia, la simbología, se ha dado una sensación de continuidad y con ello de estabilidad, gracias a la cual estos cambios tan vertiginosos que China ha experimentado a lo largo de los últimos 30 o 40 años se han podido llevar a cabo de una manera
relativamente ordenada. Entonces, si por hacer un balance resumido, yo diría que la consolidación de China como Estado-nación, la cohesión de su sociedad, su emergencia como un Estado fuerte a prácticamente todos los niveles, el respeto a la integridad de sus fronteras y el éxito a la hora de acometer el que probablemente sea el mayor proyecto de reducción de la pobreza conocido en la historia de la humanidad, pues sí que serían los grandes éxitos del Partido Comunista Chino a lo largo de estos 72 años de gobierno. Y aún así, con todo, el liderazgo de Pekín es consciente de que aún queda mucho pendiente por mejorar, ¿no? De hecho, el primer ministro Li Keqiang afirmó en la última reunión de la Asamblea Nacional que entre 500 y 600 millones de chinos, que vendría a ser casi un 40%, ¿no?, del total de la población de 1.400 millones, vivían con apenas pues 1.000 yuanes al mes, lo que vendrían a ser unos 130 euros o 5 dólares diarios. En cuanto a los aspectos negativos, pues ciertamente no hace falta que nos extendamos en demasía, ¿no? Obviamente este desarrollo económico no se ha traducido en una democratización progresiva de la sociedad y eso pues es una de las grandes decepciones para muchos, ¿no?, de esta nueva China del siglo XXI. Así como que, a pesar también de los grandes avances cosechados, pues la tolerancia que el régimen tiene hacia cualquier tipo de crítica o disensión, tanto interna como externa, es inexistente, ¿no? Y en especial desde que Xi Jinping tomara el mando en 2012, que venimos asistiendo pues a una nueva deriva autoritaria dentro del propio régimen. Y ya, pues, por supuesto, el país, como bien sabemos, también sigue estando bajo la lupa en cuanto a historial concerniente a los derechos humanos. Es un sistema muy legista en el que un porcentaje muy elevado de las condenas acaban en penas de prisión, la opacidad informativa, la censura, la libertad de expresión y el culto o el trato dispensado que se reserva, ¿no?, para determinados colectivos. Precisamente por eso, Ignacio, lo que resulta chocante es que un país como China sea tan poco tolerante a las críticas con todo lo que ha conseguido en un periodo de tiempo relativamente pequeño, históricamente hablando, ¿verdad? Pues efectivamente. Y para mí personalmente me resulta especialmente chocante, ¿no?, si lo comparamos con un caso bastante similar, como puede ser el de un país vecino de China, como es Vietnam. Vietnam, por ejemplo, tiene una serie de paralelismos históricos muy parecidos. Es un estado de partido único, con un organigrama muy similar, estado autoritario, régimen socialista, que sube al poder pues, por medio de la vía armada, consigue la reunificación del país y Vietnam, pues cuando cae en manos del Partido Socialista, es un país empobrecido, atrasado, devastado por los conflictos y que, al igual que China, de manera gradual a lo largo de los años 80 se va abriendo al mundo. Hoy por hoy Vietnam es un país que ha mejorado bastante, pero que dista mucho de tener unos niveles de desarrollo, tanto económico como social, como los que tiene la República Popular China. Y sin embargo, Vietnam, por ejemplo, sí que permite unos mayores niveles de disensión o de libertad de prensa. Al mismo tiempo que también permite mayor libertad de acceso a Internet al ciudadano medio, ¿no? Si uno, por ejemplo, va a China, se conecta a Internet, a no ser que utilice un VPN, ¿no?, para redirigir la IP, se va a encontrar con que no puede acceder a Google, por el contrario tendrá que utilizar su equivalente chino, que es el famoso Baidu. No hay Wikipedia, o la mitad de Wikipedia no está disponible, no hay YouTube, no hay absolutamente nada de esto. Y sin embargo, desde Vietnam, todos estos websites están disponibles para que el vietnamita medio pueda entrar y mirar. Sí que habrá algún determinado canal o alguna determinada página web que pueda estar censurada, páginas o apartados dentro de la Wikipedia en lengua vietnamita que puedan estar censurados a la edición o cerrados a la edición, mejor dicho. Pero sí que, por ejemplo, Vietnam, ya digo, siendo un estado igualmente autoritario y con una doctrina y una retórica muy similar a la de China, sí que permite, siendo más pobre y menos desarrollado, un mayor pues eso, nivel de disensión o de libertad. Y esto es particularmente irrisorio en cuanto a que el mensaje que da de cara al exterior es que el PCC considera que la sociedad de su país, un país que tiene 4.000 años de historia a sus espaldas, no es aún lo suficientemente madura como para poder expresar unas críticas o como para poder enfrentarse a ellas. Y la cuestión es que a medida que China va transitando, ¿no?, para convertirse a lo largo de esta década en la gran potencia económica del mundo, es inevitable que el nivel de atención que se centre sobre este país
sea cada vez mayor. China va a estar cada vez más en el candelero y en base a ello pues es inevitable, ¿no?, que las críticas que lleguen de fuera o que las críticas que se susciten dentro afloren. Y eso es algo que tanto el propio régimen como la propia sociedad del país tienen que asumir y tienen que entender. Es muy interesante precisamente esta comparativa que realizas entre China y Vietnam, y a colación de lo que has dicho, de que China se está preparando para ser la gran potencia económica del mundo, y acostumbrados desde la segunda mitad del siglo XX a la influencia y hegemonía norteamericana, ¿qué cambios, Ignacio, supondrá para el orden global este auge de China? Y especialmente, ¿qué consecuencias cree que tendrá para Occidente? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que no nos estamos encaminando a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que esto es algo que a todo el mundo siempre le encanta tocar, sacar a colación la trampa de Tucídides cada vez que se menciona esta cuestión. Y en primer lugar, lo que tenemos que esperar es que Occidente va a seguir siendo el policía del mundo, con Estados Unidos a la cabeza. Y esto se debe, en primera instancia, a que los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, y luego ya también a raíz, ¿no?, de la implosión del bloque socialista, se ha encargado de ir construyendo una red de alianzas enorme a nivel mundial, muchas de las cuales están a su vez interconectadas entre sí. Y en el proceso de conseguir esto, también ha ido construyendo una serie de bases o de instalaciones militares repartidas por todo el globo, que a día de hoy hacen que las Fuerzas Armadas norteamericanas sean las únicas capaces de movilizar un contingente en cualquier lugar del globo en menos de 48 horas. Eso es algo que China ni tiene, seguramente va a tener, y a lo que realmente tampoco aspira. O sea que el rol de policía del mundo va a seguir estando en manos de Occidente, ya digo, con los Estados Unidos a la cabeza. Dentro de Occidente podríamos incluir a países como Corea del Sur o Japón, por supuesto también Australia y a Nueva Zelanda. Y que lo sea en mayor o en menor medida no va a depender tanto de China, sino de la administración que haya en la Casa Blanca en cada momento. China entiende, no vamos a decir el dominio mundial, pero sí buena parte de lo que es el control del mundo actual en base a tres cuestiones, que son la economía, el comercio y la conectividad. Precisamente, a colación de este último punto, pues tenemos que señalar que a día de hoy la empresa que está llevando la delantera en la carrera, ¿no?, la famosa carrera por el sector 5G, es Huawei. Una empresa a la que hace 20 años no conocía prácticamente nadie y que hoy por hoy es una de las líderes en el sector de telefonía móvil, y que, bueno, está bajo la lupa de diversos medios internacionales por el hecho de que, como bien sabréis, los empleados extranjeros de Huawei en las filiales que esta empresa tiene fuera del país solamente pueden ascender en el escalafón hasta un determinado nivel, que es bajo, ¿no? Y los rangos más altos son terreno exclusivo para empleado chino, y que a su vez estos empleados chinos en el extranjero se les puede penalizar económicamente o bloqueándoles también su ascenso en el escalafón en caso de que contraigan matrimonio con ciudadanos de terceras nacionalidades o que soliciten obtener la ciudadanía de otro país. Esto es algo que, por ejemplo, se ha hecho eco Reuters, se ha hecho eco Los Angeles Times por medio de varios artículos. Entonces, básicamente lo dicho, Estados Unidos seguirá teniendo el peso militar del mundo. La ventaja tecnológica que le saca a las Fuerzas Armadas chinas a día de hoy es abismal. La red de aliados que Washington, la Unión Europea tienen no es en absoluto algo que se pueda comparar, ¿no?, con lo que China puede estar haciendo. Y China lo que sí que va a intentar tener es un mayor peso, una mayor asertividad o cuota de poder dentro de lo que son los organismos que rigen o dictan las pautas por las cuales se mueven el comercio y la economía mundiales. Has mencionado la importancia de la presencia de una u otra administración en la Casa Blanca. En este sentido, ¿qué medidas esperas que va a adoptar la actual administración Biden para contrarrestar la creciente influencia que Pekín pueda tener tanto en África como en Asia o incluso en América Latina? Para mi sorpresa, Biden ha iniciado su mandato siguiendo casi a pies juntillas la práctica totalidad de las políticas diseñadas por la administración Trump en lo que viene a ser materia internacional, incluyendo las cuestiones concernientes a China. En apenas 3 meses ha reafirmado sin tapujos el compromiso de Washington para con Taiwán,
y ha respaldado a Japón en el contencioso territorial que mantiene con la República Popular por el control de las islas Senkaku o de las Diaoyu en chino. Entonces, yo espero, por lo tanto, una continuidad en la dinámica. Pero de la misma manera también está claro que Pekín va a contraatacar con una presión diplomática mucho mayor. Como he dicho, Pekín en los focos o centros de poder económico y en la arena diplomática se va a mostrar muchísimo más asertivo. Y de hecho, bueno, ya hemos podido ver un anticipo de esto en la reciente reunión, ¿no?, que se ha celebrado en Alaska entre los jefes de la diplomacia de los dos países. Dicho esto, tenemos que entender que la influencia china no es flor de un día. China ha venido para quedarse. Y con ello hay que reconocer que el país, con su peso y con lo que ha logrado, podría y puede aportar con todo mucho de positivo para la comunidad internacional, especialmente en materia de cooperación y desarrollo o en la participación de sus tropas en diversas misiones de paz de la ONU, ¿no?, como vienen de hecho haciendo desde hace ya un par de décadas. El principal temor, no obstante, radica en que, dada la singularidad de su modelo, estos paquetes de ayudas o de cooperación a menudo puedan suponer un aliento o un balón de oxígeno para regímenes considerados parias por el grueso de la comunidad internacional, o que puedan favorecer la deriva autoritaria en determinados lugares. Y esto último es algo especialmente preocupante en Asia, donde a lo largo de esta última década y media venimos apreciando un notable deterioro en la calidad democrática en numerosos países. De hecho, este 2021 lo hemos arrancado con un golpe de Estado en Birmania que ha puesto fin a los 8 o 9 años de pseudodemocracia que han venido detrás de los 58 años de dictadura militar anterior. Pero bueno, también lo podemos apreciar en Filipinas, con el liderazgo que tiene actualmente, o en Tailandia. Tailandia es un país en el que la democracia no termina de arrancar por mucho que lo intenten. Es un país que históricamente ha estado alineado siempre con Estados Unidos y en el que, bueno, cada vez que Washington se ha puesto un poco más quisquilloso, ¿no?, en materia política con Tailandia, a la Junta Militar tailandesa no le ha temblado el pulso a la hora de contestar acercándose un poco más a China. Para mí, personalmente, en Asia la hoja de ruta es clara. Y es que Japón y Corea del Sur son los dos actores relevantes a la hora de afrontar, ¿no?, los posibles aspectos negativos que de la influencia china se pudieran derivar, porque Japón y Corea del Sur tienen dos modelos claramente diferentes y son dos países que cuentan con un nivel de admiración y de respeto espectacular por parte de la comunidad o del conjunto de naciones del continente, desde lo que son sus niveles de vida, materia industrial, desarrollo, producción de alta tecnología, el poder blando, los propios paquetes de cooperación y de desarrollo. Japón, de hecho, es uno de los principales contribuyentes netos al presupuesto de las Naciones Unidas, y los programas de cooperación de Japón a nivel internacional a menudo no suelen estar centrados en favorecer la creación de sociedades resilientes. Esto último, sin embargo, tiene un éxito más limitado en el caso de África, y es que África, para mí, yo creo que es el terreno más complicado, ¿vale? De entrada, por el propio bagaje, ¿no?, del periodo colonial, los paquetes o programas de cooperación y desarrollo de Occidente, con Europa a la cabeza para este continente, a menudo han sido considerados como intrusivos. Una intrusión que además no ha sido, ya digo, por el bagaje histórico, bienvenida. En cuanto a que la UE, Norteamérica, pues siempre, ¿no?, procuran hacer evaluaciones, ¿no?, de lo que es el respeto a los derechos humanos, las libertades políticas, el respeto a las minorías y este tipo de cuestiones. Entonces, en África, China ya parte con una notable ventaja. Y es que se presenta ante los gobiernos de los países de este continente como una nación revolucionaria que también sufrió las garras del colonialismo en sus propias carnes, del colonialismo occidental, el japonés, el expansionismo japonés, y que sin embargo consiguió sobreponerse y emerger como una potencia por sus propios medios. Además, para la mayoría de líderes africanos, Pekín es el socio ideal. Paga puntualmente, a veces en especia, pone casi todos los medios para acometer los proyectos, no hace preguntas incómodas, no se mete en cuestiones internas
y además tiene derecho a veto en las Naciones Unidas, con lo cual todo perfecto. De hecho, al respecto de esto se puede comentar, ¿no? En una cumbre que hubo, no sé si fue 2006, 2007, una cumbre Unión Europea-África. Los enviados europeos, uno de los puntos que tocaron de entrada fue que los estados africanos debían de prepararse y de ser más asertivos a la hora, ¿no? de enfrentarse a la influencia o al expansionismo chino. Y quiero recordar que fue el entonces presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, el que respondió: miren ustedes, señores, es que si nosotros, por ejemplo, firmamos un contrato con la Unión Europea en un paquete de cooperación y desarrollo para construir una autopista, primero se van a demorar ustedes 6 meses en lo que es el estudio de derechos humanos y de impacto medioambiental. Después se van a demorar otros 6 meses más en hacer un concurso para ver a cuál de sus empresas le adjudican el contrato. Después perderemos otro año más en que hagan un estudio del terreno, un análisis geográfico y tal, hasta que empiecen las obras, y tardarán de 3 a 4 años en construir. Sin embargo, nosotros con China firmamos esa misma semana, al mes siguiente las obras han arrancado y en un año y medio la autopista está funcionando. Entonces, ante esa tesitura, la situación es complicada. Aparte que África, bueno, sigue siendo un auténtico polvorín, es una región tremendamente inestable y en la que los cambios de política y de dinámica son pan de cada día, por no mencionar que es un continente en el que en muchos casos la autoridad nacional del gobierno central tan solamente controla un número limitado, ¿no?, de provincias dentro de cada uno de esos estados. En cuanto a América Latina, por último, yo personalmente es donde me atrevería a decir que veo menos motivo de preocupación ante este efecto negativo. A pesar de que América Latina es una región que tenemos que admitir que históricamente ha sido maltratada por la potencia de su continente, son los Estados Unidos, el interés que China tiene en América Latina, el interés geoestratégico, se debe principalmente no solo a lo que es asegurarse recursos naturales en materia de hidrocarburos, recursos energéticos, sino también fuentes de alimentos. Porque si hay una cosa que en América Latina sobra, y especialmente en Sudamérica, es terreno fértil. O sea, los países sudamericanos son países muy poco poblados por norma general para el gran tamaño que tienen, y son lugares en los que a ti se te cae una semilla al suelo y a los 3 días te han brotado un árbol. Lugares como Colombia o Ecuador, por ejemplo, ¿no?, que son un auténtico vergel. Entonces, bueno, China, por el contrario, a ver, es un país que, a pesar de que está cometiendo una serie de proyectos muy, muy ambiciosos por recuperar terreno al desierto en sus provincias centrales, ¿no?, en lugares como Gansu o Qinghai, tiene 1.400 millones de habitantes, que es la 7ª parte de la población mundial, pero sin embargo dentro de sus fronteras apenas tiene un 7 o un 8% del terreno cultivable del planeta. Entonces China, más pronto que tarde, llegará a un momento en el que no podrá ser autosuficiente en materia alimentaria. Y por ello la compra de terrenos para construir granjas o plantaciones en lugares como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, para plantar soja o arroz, a ver, es algo indispensable. Pero, como yo ya he dicho, América Latina a mí personalmente es el lugar en el que veo menor motivo para preocupación, y esto se debe fundamentalmente en base a 2 cuestiones. Y es que de entrada China necesita América Latina mucho más de lo que América Latina necesita a China a día de hoy. Y en segundo lugar, es que otra cosa será también, pero las sociedades latinoamericanas saben perfectamente qué es una transición de democracia a sistema autoritario y de sistema autoritario a democracia, porque lo han experimentado en numerosas ocasiones y saben muy bien el coste que ello suele traer aparejado, tanto a nivel social, como económico, como de relaciones internacionales. Si a ello le sumamos que a lo largo de toda su historia América Latina ha mantenido un intercambio constante, tanto de personas como a nivel comercial, con el continente europeo y con la mitad norte, ¿no?, del continente americano, pues el latinoamericano medio sabe mucho mejor qué hay de bueno y qué hay de malo en cada uno de los modelos posibles. En cuanto a las disputas territoriales y a los dilemas internos, que son cuestiones que ya has tocado previamente,
¿Cómo crees que se desarrollarán los acontecimientos en la zona del mar de China Meridional? Sobre todo hay que tener en cuenta la gran competición geopolítica que China tiene abierta con sus vecinos y con los Estados Unidos. ¿De dónde viene este conflicto y qué consecuencias, Ignacio, podría tener para el mundo? En el conflicto del Mar del Sur de China se entremezclan intereses tanto económicos como geoestratégicos. Y tiene como epicentro un ramal de islotes y de atolones, la gran mayoría de los cuales pues, son poco más que meros bancos de arena, que salpican sus aguas y a los cuales pues, realmente nunca nadie les prestó una gran atención. La cuestión es que durante la Segunda Guerra Mundial, los estrategas japoneses pronto se dieron cuenta de que el Mar del Sur de China era un punto ciego en sus sistemas de radar. Y en un momento en el que ellos disponían ya de tropas desplegadas por la práctica totalidad de Extremo Oriente, tropas a las que había que mantener regularmente aprovisionadas con suministros que se enviaban por aire y por mar, pues pronto se hizo imperativo controlar y monitorizar las rutas que atravesaban esas aguas, especialmente teniendo en cuenta que en esta zona del mundo los tifones suelen golpear con muchísima fuerza durante los meses centrales del año. Así que en el proceso de construcción de las instalaciones de radar y de los barracones y depósitos de agua, ¿no? para el personal que tenía que estar allí permanentemente monitorizándolos, pues se encontró petróleo a la hora de excavar. Y como no podía ser de otra manera, pues nada más terminar la contienda, ¿no? Y la derrota de Japón, absolutamente todos los países de la zona comenzaron a reivindicar los distintos grupos de islas y los distintos arrecifes y atolones que había repartidos por la zona. Los dos archipiélagos más importantes, que serían el de Paracelso, está justo en el centro del propio mar, y el de las Spratly, que está algo más al sur, cayeron en manos de Francia, que por aquel entonces era la potencia colonial que controlaba Indochina. Y tras la independencia de Indochina, en el año 54, pues la soberanía de estas islas pasa a manos de Vietnam del Sur. Durante la guerra de Vietnam, China, que era uno de los principales aliados del Vietnam del Norte comunista, trata de negociar con los norvietnamitas el reparto de parte de las Paracelso. Pero la cuestión es que en el año 74, cuando la guerra en Vietnam ya está en su recta final y Vietnam del Sur está a punto de sucumbir, las relaciones entre vietnamitas y chinos se han deteriorado mucho y la armada china ocupa las Paracelso, expulsando a la guarnición survietnamita que las defendía tras 5 días de combate sin que los Estados Unidos hicieran absolutamente nada. Claro, terminado el conflicto y reunificado Vietnam, los vietnamitas solicitan la devolución de las Paracelso. Pekín hace oídos sordos y 14 años después, en el año 88, sus tropas ocupan militarmente la mayor parte de las Spratly, con lo cual a día de hoy Pekín mantiene el control de algunos atolones que están incluso a más de 1.500 kilómetros de la costa meridional de la propia República Popular. Desde entonces hasta ahora lo que hemos asistido es a un proyecto bastante ambicioso por expandir la superficie de estas islas y por instalar de manera permanente a personal militar y administrativo allí, convirtiéndolas en un condado más, un distrito más de la provincia de Hainan, hasta el punto de que en 4 de estas islas se han podido construir bases aéreas. Destacamentos de la Armada también están permanentemente basados allí y hay también emplazamientos de misiles antibuque y de misiles tierra-aire. Entonces, en cuanto a la importancia energética, los think tanks y las agencias energéticas de mayor peso pues parecen prácticamente todas coincidir en que en el Mar del Sur de China, en el lecho del Mar del Sur de China, puede haber reservas de petróleo para unos 25.000 millones de barriles. Más o menos estaríamos hablando de una cantidad muy similar, por ejemplo, a la que se estima que tenga Qatar. Hay otros think tanks o agencias, por ejemplo, la Agencia Energética de los Estados Unidos es algo más conservadora y dice que como mucho hay para unos 11.000 millones. Pero aparte también hay para unos 14 billones con B de bidones de gas natural. Claro, esto tiene una importancia dramática para países del sudeste asiático, relativamente poco desarrollados y que con la exportación de recursos energéticos pues ven una manera muy interesante de hacer dinero. Y al mismo tiempo para China es una reserva estratégica vital para alimentar, ¿no?, a su pisonadora industrial. Pues, al fin y al cabo tengamos en cuenta que China en el año 91 era el país no miembro de la OPEP que más petróleo exportaba y que en solamente un año, para 1992, pasa a ser el segundo que más importaba, tan solo por detrás de los Estados Unidos. Por si todo esto fuera poco, sumémosle ahora además que por este mar
pasa algo más de 1/3 de todo el comercio marítimo mundial cada año, y que es una ruta, por ejemplo, que siguen los navíos de la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos, que tiene su cuartel general en Yokosuka, en la bahía de Tokio, cuando tienen que hacer rotaciones para ir al Golfo Pérsico o para ir al Índico. Por supuesto, es la ruta por la cual se proveen de materias primas y de carburantes 3 de las grandes economías asiáticas: Japón, Corea del Sur y Taiwán. Todas ellas, a distintos niveles, rivales sistémicos de Pekín. Y por lo tanto, existe un temor real a que la militarización de este mar por parte de las tropas de la República Popular China pueda suponer en un momento determinado el establecimiento de un peaje por el cual monitorizar, filtrar o incluso bloquear las rutas comerciales entre el Océano Índico y el sudeste asiático con el Extremo Oriente. Tocando ahora un tema candente, delicado y de rabiosa actualidad, y mirando ya desde las fronteras de China hacia adentro, ¿qué perspectivas de futuro tiene Hong Kong tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional del pasado año? ¿Estamos realmente ante la muerte de la doctrina de un país, dos sistemas? Desde el punto de vista político y de protección hacia los ciudadanos, yo diría que claramente sí. Desde el económico ya es una cuestión distinta. Ahí yo diría que no, porque realmente a Pekín le interesa que Hong Kong siga siendo Hong Kong a determinados niveles. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo se ha ido desarrollando la situación desde el momento en el que Hong Kong es devuelto a China por los británicos en julio del 97, cómo han ido cambiando las cosas hasta ahora. Cuando la devolución se produce y en base al acta, a la declaración conjunta que se había firmado 13 años antes, en el año 84, básicamente lo que se establece es que Hong Kong va a tener un modelo que le convierte en un estado semi-independiente bajo el paraguas protector de China. Entonces, en este sentido, Hong Kong tiene su propia aduana con sus propios pasaportes, tiene sus propias fuerzas de policía, su propio banco, su propia moneda, su propio comité olímpico. O sea, los equipos deportivos de Hong Kong compiten a nivel internacional separados, ¿no?, del resto de la República Popular. Pero la cuestión es que, bueno, este modelo tenía una fecha de caducidad que era 2047. Un modelo que estaba programado para durar 50 años. ¿Por qué China compra esto en un principio? ¿Por qué lo acepta? Pues básicamente porque en el momento de llevarse a cabo esta devolución, el PIB chino, a pesar de que China ya estaba en una carrera desarrollista fulgurante, el PIB chino todavía no había superado al de España, por ejemplo. Era una China totalmente distinta. Y Hong Kong, al ser devuelta, pues representaba una quinta parte de la riqueza. O sea, Hong Kong en el año 98 representaba casi el 22% del Producto Interior Bruto chino. No era ningún secreto que para el PCC este territorio autónomo era una máquina de hacer dinero y que por lo tanto lo que interesaba en ese momento era mantener el status quo tal y como estaba. Claro, hacemos un fast forward, nos vamos 23 años hacia adelante y nos encontramos con que, a pesar de que Hong Kong ha continuado creciendo y que sigue siendo considerado un centro financiero y logístico de clase mundial, pues China ha crecido de una manera exponencial mucho más rápida y con que hay ciudades chinas, como por ejemplo el propio Shenzhen, que se construyó en la frontera de Hong Kong para hacer negocios con Hong Kong, se ha convertido en la gran fábrica del mundo. Y a día de hoy Hong Kong ya solamente representa el 3,4% del PIB chino. O sea, hemos pasado de ser la quinta parte a ser un 3,4%. Mientras, este paraguas legal ha permitido a Hong Kong pues, ser el escaparate de muchos grupos disidentes de China, que si los movimientos independentistas uigures y tibetanos, Falun Gong, incluso un creciente movimiento independentista dentro del propio Hong Kong, disidentes de la República Popular, etc., ¿no? Se ha convertido en el escaparate en cuanto a que era un territorio chino, pero que no estaba exactamente en China, a pesar de que sí lo estaba, una cuestión bastante peculiar. Claro, a medida que la relevancia económica de Hong Kong en el conjunto de la República Popular se ha reducido, pues a Pekín igual ya no le conviene o no le resulta tan rentable ser tan permisivo con este estatus especial de Hong Kong. Y al mismo tiempo, es que los bancos hongkongeses son los que mantienen el mayor nivel de liquidez de empresas y de empresarios chinos. Por lo tanto, el control que Pekín
va a tener sobre el territorio cada vez va a ser mayor a nivel político y a nivel social, pero claro, la cuestión es que desde un punto de vista económico, ya digo, a Pekín sí que le interesa seguir manteniendo muchas de las peculiaridades de Hong Kong tal y como están, ya que, por ejemplo, la famosa Hong Kong Act, a la hora de hacer negocios, ha hecho que el territorio quedara exento, ¿no? se librase de sufrir los golpes que se han derivado como consecuencia de la guerra comercial que Trump ha tenido con la República Popular China. Hong Kong ha funcionado como un territorio aparte y sigue siendo, o al menos hasta las revueltas del año pasado, seguía siendo considerado como un centro de negocios muy seguro para hacer cualquier tipo de actividad o de intercambio. Veremos a ver cómo evoluciona la cuestión hongkonesa, que es un tema espinoso, cuanto menos. Por otro lado, hay grandes temores en la comunidad internacional ante la posibilidad de que la República Popular decida llevar a cabo su proyecto de reunificación con Taiwán, el territorio al que Pekín considera una provincia rebelde. En tu opinión, Ignacio, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra? ¿Podría conseguirlo China sin recurrir a la vía militar? ¿Crees que estamos asistiendo a un nuevo caso de una democracia oriental, tal y como parece haber ocurrido en el caso de Hong Kong? Bueno, el caso de Taiwán es bastante curioso, porque de entrada, el Partido Comunista Chino apoyó a los movimientos independentistas de la isla. O sea, una vez el gobierno nacionalista va siendo derrotado, ¿no?, ya en la recta final de la guerra civil, y se traslada a la isla de Taiwán, en Taiwán surge un movimiento independentista que es aplastado de manera brutal por el ejército nacionalista. Y durante este periodo Pekín hacía propaganda a nivel internacional y dentro de la propia sociedad continental para apoyar a los hermanos de Taiwán en su lucha por la libertad, por la independencia. Claro, cuando los nacionalistas pasan a hacerse con el control de Taiwán y de los archipiélagos colindantes, pues la retórica cambia. Y a día de hoy, pues no es ningún secreto que para China realmente lo ideal sería transformar a Taiwán en una provincia desde el punto de vista económico. Es decir, hacer que las economías de los dos territorios sean tan interdependientes que Taiwán no se pueda desligar de China de ninguna manera posible. Y en eso Taiwán la verdad es que también ha ayudado, ya que en el momento en el que la República Popular se abre, y a pesar de que no había relaciones entre los dos gobiernos, los dos regímenes, que oficialmente siguen enfrentados, ya que la guerra civil china no ha terminado en un acuerdo firmado, ¿no?, o en un armisticio. Pero bueno, las empresas taiwanesas se trasladan a Cantón y a Fujian principalmente para producir los componentes que ya no les resultaba rentable seguir produciendo en la isla de Formosa. Entonces, pues, la República Popular ha aprendido mucho de la carrera al desarrollo y a la estabilidad que se ha llevado a cabo en la isla de Taiwán, y al mismo tiempo las empresas taiwanesas se han lucrado mucho y se han beneficiado mucho, ¿no?, de la mano de obra continental. Por ello, y llegados a este punto, pues lo dicho, para Pekín lo ideal es que Taiwán se convierta en una provincia china de pro, económicamente hablando, y en ese sentido, pues en los últimos años se ha incentivado que jóvenes taiwaneses desempleados se trasladen al continente para trabajar. Hay ofertas de empleo lanzadas por Pekín que están diseñadas especialmente para ellos. También se anima o se incentiva que haya parejas, ¿no?, de jóvenes de ambos lados del estrecho que puedan desembocar en matrimonios mixtos, algo que además es muy interesante en cuanto a que a día de hoy en la República Popular hay unos 30 millones de hombres más que de mujeres, ¿no? Creo que son 116 o 117 hombres por cada 100 mujeres, más o menos. Entonces todo eso es muy rentable. E indiscutiblemente, pues la vía militar destrozaría por completo la imagen de China a nivel internacional, porque China de 40 años a esta parte, bueno, de 20 años a esta parte, ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, por construir esta imagen de potencia amistosa, ¿no?, y de que China nunca va a ser la agresora, de que China en todo caso está preparada para defenderse. Y por supuesto, un conflicto armado acabaría arrastrando a los Estados Unidos y muy probablemente a varios países más de la zona, ¿no?, como podría ser el propio Japón, y no interesaría en absoluto, ¿no?, ya que el nivel de destrucción que se podría ocasionar, ¿no?, en la isla, las consecuencias que ello tendría a nivel regional o incluso global, no serían beneficiosas absolutamente para ninguna de las partes, ni para vencedores ni para vencidos. Sí es cierto que hay diversos especialistas militares, muy amigos, ¿no?, de provocar incendios o de extender fuegos, que dicen que ahora mismo estamos en la década de la preocupación, ¿no?
Es que básicamente nos quedan 28 años para 2049, que es cuando se celebrará el centenario de la República Popular China, ¿no? Sin ir más lejos, en declaraciones recientes del jefe del Estado, el ex jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos a la televisión nacional alemana, dijo que ahora mismo estábamos entrando en lo que deberíamos describir como la década de la preocupación. ¿Qué es esto? Pues básicamente que nos quedan 28 años para que se celebre el centenario de la proclamación de la República Popular. Y lo ideal para Pekín es que para esa fecha Taiwán ya se haya reunificado con la China continental, ya sea como una provincia más, ya sea como un territorio autónomo, y que se haya reunificado por la vía que sea. Claro, si es por la vía militar, como ya he dicho, esto para la imagen de China es devastadora. Y evidentemente, en octubre, el 1 de octubre de 2049, habrá un líder en la República Popular que en la plaza de Tiananmen, en la plaza de la paz celestial, que es lo que significa Tiananmen, dé un discurso en el que ensalce los logros obtenidos por el partido hasta la fecha. Y evidentemente, pronunciar un discurso tal con un Taiwán reducido a escombros sería totalmente contraproducente, especialmente si tenemos en cuenta que para ese año China ya sí o sí será la gran economía del mundo. Entonces, si Taiwán tuviera que ser reconstruido de cara a 2049, en palabras del general Mattis, esta reunificación por medio de la vía armada se tendría que llevar a cabo en un futuro inmediato. Pero claro, esto es poniéndonos en el peor de los casos. Yo personalmente considero que la vía militar es altamente improbable, no la tenemos que descartar del todo, y lo que también tenemos que tener en cuenta es que Taiwán tampoco es que sea un cualquiera precisamente. O sea, cuenta con unas fuerzas de defensa muy capaces, muy bien equipadas, que se han orientado a lo largo de los últimos 20 años a detener un ataque por vía marítima, por vía aérea, es decir, frenar una invasión antes de que llegue al territorio de la isla principal, al territorio de la isla de Formosa, que cuenta con el paraguas protector de los Estados Unidos y a la postre, tras los acuerdos de 1996, también de Japón. Y eso que Japón, bueno, tiene esta peculiaridad, ¿no?, del artículo 9, etcétera y demás. Y que Taiwán, por supuesto, a pesar de no estar reconocido por el grueso de la comunidad internacional, está funcionando como un estado de facto. Y no es un territorio cualquiera. Es una de las 20 economías más importantes del mundo. Es uno de los principales exportadores del planeta. Y del año 92-96 hasta la fecha ha construido una democracia que no está amenazada, que está perfectamente consolidada y que de hecho suscita las envidias de algunas economías más bollantes y más desarrolladas en esa región que la suya propia. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero? Pues que Pekín siga básicamente con la estrategia de gradualmente convertir a Taiwán en esa provincia desde el punto de vista económico, y a raíz de esto yo concluyo con lo que Reagan le dijo a Deng Xiaoping en una visita que hizo a Estados Unidos en el año 80, en el que Reagan le recordó a Deng que aunque Estados Unidos hubiera cambiado, ¿no?, el reconocimiento diplomático para reconocer a las autoridades de la República Popular, el compromiso de Washington para la defensa del gobierno de Taipei no se veía quebrado, no se veía roto. Estados Unidos seguía comprometido en la defensa de Taiwán. Y la respuesta que Deng le dio fue: señor presidente, nosotros nos acabamos de abrir al mundo ahora mismo y somos un país que estamos muy atrasados. Ustedes son los que fabrican los relojes, pero nosotros somos los que tenemos el tiempo. Y ahora hemos llegado a un punto en el que los chinos saben fabricar relojes mejor que nadie y también siguen siendo ellos los que tienen todo el tiempo del mundo. Veremos a ver también cómo evoluciona la situación en Taiwán. Lo que es indudable es que la cuestión taiwanesa es de gran importancia para China y va a continuar siendo de la máxima relevancia geopolítica en los próximos años o en las próximas décadas. Vamos a pasar ahora con la última pregunta, Ignacio, y es que recientemente hemos asistido a la eliminación del límite de 2 mandatos presidenciales como periodo máximo para ocupar el poder en la República Popular, con Xi Jinping en ciernes de proclamarse líder vitalicio del coloso asiático. ¿Cómo afectará esto al devenir político de este país, de China? ¿Pretende Xi Jinping convertirse en una figura de la relevancia histórica de Mao Zedong? Bueno, para entender esto, primeramente tendríamos que ver cómo funciona el poder en China, que básicamente gira en torno a 3 cargos o figuras principales a los que nosotros podríamos considerar los verdaderos pesos pesados de Pekín, que serían, por un lado, el presidente de la República, por otro, el secretario general del Partido Comunista y, en última instancia, el primer ministro.
Por explicarlo de una manera más o menos sencilla, al presidente de la República le corresponde la jefatura del Estado. Él es el jefe del Estado. Si bien esto en determinados momentos de la historia ha sido algo más ceremonial o más simbólico que otra cosa. Por su parte, el secretario general del partido, pues ¿qué podemos añadir? Básicamente suele ser el que corta el bacalao, a veces más detrás de las bambalinas que de una manera abierta, pero bueno, esto no sorprende, ¿no? Que en un régimen de partido único, el jefe del partido sea quien realmente dicte la hoja de ruta que deben de seguir los distintos ministerios y órganos públicos del Estado. Y por último, el primer ministro, por así decirlo, vendría a ser el rostro más visible y más abordable del régimen. Podríamos añadir incluso un cuarto cargo a la lista, que no tiene el peso de los anteriores, pero que en algunos momentos de la historia sí que ha tenido una importancia capital, que es el de presidente de la Comisión Militar Nacional. Por ejemplo, durante el periodo maoísta, sin ir más lejos, Mao Zedong en realidad solo fue presidente durante los 10 primeros años, del 49 al 59. Y durante el resto de su vida, en determinados periodos, a lo largo de los años 60-70, realmente el único cargo oficial que él tuvo fue el de presidente de la Comisión Militar Nacional, precisamente. Cargo que también tuvo Deng Xiaoping durante un par de años a principios de los años 80. Y sin embargo nadie pone en tela de juicio que tanto Mao como Deng eran los hombres fuertes de la China de su tiempo, ¿no? ¿Qué sucede con Xi Jinping? Pues básicamente que él ahora mismo reúne 3 de estos 4 cargos. Él es el presidente de la República, es el secretario general del partido y también es el presidente de la Comisión Militar Nacional. Y habiéndose aprobado hace escasamente un par de semanas una reforma constitucional que elimina efectivamente, como bien has dicho, el límite de 2 mandatos de 5 años para la presidencia, pues básicamente Xi Jinping podría ser presidente de manera vitalicia y queda así investido de un poder inmenso que a efectos prácticos le consolida como el gran emperador rojo de esta nueva China. Ahora bien, que vaya ya a ser una figura de la relevancia histórica de Mao Zedong, eso solamente la historia lo podrá determinar. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Te agradecemos enormemente tu presencia en Política a la Arena y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Pues muchas gracias a vosotros por tenerme y para mí será un placer. Y muchas gracias a todos los que estáis al otro lado de la línea. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.